Buenas tardes. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Si no saludaste a alguno, date vuelta, un golpe de puño, no, así, choque de puño, beso, abrazo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Si es cara nueva, bienvenido. Y damos gracias al Señor. Saludamos también a todos los amados que están del otro lado, siguiéndonos como siempre, a través de Facebook Live. Tenemos seguidores fieles, como nuestra amada hermana y amiga Estela Crisi, y otros hermanos, hermana Zoraida de Casa de Oración Misión Bolivia, La Paz. ¿Qué le parece si damos un aplauso al Señor por esa misión también, no? Dios te bendiga. También al pastor, a Marcelo, su esposo. Bien, vamos a la palabra del Señor, porque hay bastante... ¿Tiene ganas de escuchar palabra del Señor? ¿Sí? Vamos a abrir la Biblia, Lucas, capítulo 21. Todos abriendo nuestras Biblias en Lucas, capítulo 21, versículo 7... Versículos 7 al 30, vamos a leer. Lucas, el Evangelio, versículo 21, versículo 7 al 30. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Pero poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y la iglesia dice, amén. Ven, Señor Jesús. Cristo viene. El mensaje de hoy se titula, Señales de su venida, de la serie Se acerca la hora de la verdad. Amados, este mensaje netamente va dirigido para todos, pero este mensaje es para aquellos que están enamorados de Jesús. Los que están verdaderamente enamorados de Jesús. Para aquellos que aman su venida y esperan su venida con ansias. Para los que no, este mensaje ni fu ni fa. Para los que no, este mensaje les pasa de largo. Pero de todas maneras, debo decirlo, Cristo viene. Amén. Por eso dice el Señor, el que es santo, se santifica más todavía. El que no lo es, el que vive en la inmundicia, sigue cada vez más metido en la inmundicia. Cristo viene. Y ese es el centro del mensaje. Es una de las verdades fundamentales de nuestra fe. No se puede obviar, no se puede pasar por alto. Los que son congregantes de este lugar y ya conocen lo que se enseña en este lugar, enseñamos todo, de todo. Todo el consejo de Dios. Pero toca en este tiempo, el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartir esta serie de enseñanzas que se acerca la hora de la verdad. Y yo tengo este pensamiento, este teorema. Creo que si hubo tantas señales, porque de hecho señales de su venida es el título, si hubo tantas señales para su primer llegada, que en el próximo mes todo el mundo va a estar armando su pesebre viviente y su Jesús de yeso y los Reyes Magos y los pastorcitos. Todos estarán recordando, la mitad más uno del mundo, estará de alguna manera recordando o rememorando ese acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años. Y hubo señales muy marcadas de su primera venida. Que el Mesías nacería en Belén de Judea, en Betlem. Allí en Miqueas 5:2 lo profetiza, que el Mesías nacería de una virgen. 700 años antes de Cristo se profetizó por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. También se profetizó que el Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés. Se escribió miles de años al principio en Deuteronomio 18:18. También se profetizó 800, 900 años antes de Cristo que el Mesías sería luz de los gentiles, Isaías 49. Y también, más de 1000 años del nacimiento de Cristo, se profetizó que el Mesías moriría de una manera horrible, con lujo de detalle. Se cumplió la profecía dada en el Salmo capítulo 22, en sus versículos 14, 16 y 18. Algunas de tantas señales, de tantas profecías que se dieron al comienzo de la historia de que el Mesías iba a venir. Cristo fue crucificado, al tercer día resucitó y unos días después ascendió a los cielos. Y los ángeles dijeron, aquel que lo ven ir, volverá. Y pasaron 2000 años y nosotros seguimos manteniendo esa esperanza gloriosa de que Cristo viene. Señales de su segunda venida. Por eso es importante que vos estés preparado para su segunda venida. Por eso es importante que si a vos no te interesa demasiado, comienza a interesarte
y comiences a preocuparte por esta cuestión. Hay señales para su segunda venida. Algunas de las señales: engaños religiosos, guerras y rumores de guerras, aumento de la maldad, es decir, alejamiento de Dios y su palabra, terremotos y desastres naturales y antinaturales, porque las pruebas atómicas que también se realizan producen el movimiento de la tierra. Persecución de los predicadores y de los cristianos. Apostasía en crecimiento. Y por último, el Evangelio será predicado en todo el mundo. Amados, yo le pido al Señor, tengo mucha información para dar, mucha enseñanza. La idea no es aburrirte, la idea no es que estés tedioso. Le pido al Señor que me dé gracias para poder compartirte la palabra, pero es mi interés que tomes todo lo que escuches, que si podés anotar, anotá y lo estudies. Porque yo sigo siendo un estudiante permanente, pero en mi época de estudiante, de seminarista, estas cosas a mí me hacían pensar cuán cerca está el retorno del Señor, cuán cerca está de que todo concluya en este mundo. Cuando te visita alguien, aquí en la Argentina, quizás vos sos extranjero, naturalizado aquí en Argentina, te sentís más argentinos que el mate, ¿no? Y los argentinos que están aquí, cuando reciben gente de afuera, gente de otro país, o gente de la provincia que nunca ha venido aquí a Buenos Aires, ¿a qué lugar los llevarías a conocer? Por ejemplo, te vienen a visitar aquí a Villa Albertina y decís, ¿a dónde lo llevo? A la Plaza de Lomas, ¿no? Lo llevo ahí a tomar un heladito, lo llevo a Las Lomitas, que parece como Palermo, Hollywood, por esa zona, ¿vieron? ¿A dónde lo llevas? Y lo llevo a Caminito, lo llevo a la cancha de Boca, mejor, no, cancha de River, mejor, no hablemos de eso. Lo llevo a Puerto Madero, que se asemeja un poquito a New York, qué sé yo. Uno quiere presumir de su lugar, de su terruño. Lo mismo pasó de manera natural. Los discípulos quisieron impresionar al Señor. ¿Alguien puede impresionar a Dios? Perdón, ¿Dios se sorprende de algo? Nunca se sorprende porque Él es Dios, Él sabe todo. O sea, no vas a sorprender a Dios. No, eso es mentira, no lo puedes sorprender. Y dice lo que leíamos, el versículo 5 al 6, ahí lo tenés abierto, dice, y a uno que hablaban del templo, o sea que hablaban del templo, de que estaba adornado, versículo 5, de hermosas piedras y dones. Dijo el Señor, en cuanto a estas cosas que veis, versículo 6, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dicen que ese templo, ese lugar, fue catalogado como una de las maravillas del mundo. Para que vos te des una idea, lo bello e importante que era ese lugar, en majestuosidad. Tenía puertas enchapadas en oro y plata, no como nuestra congregación que es chapa, y ahí quedó. No, esto tenía enchapado en oro y plata, tenía racimos de uva en oro macizo y plata, que algunos dicen, historiadores dicen que fueron donaciones del rey Salomón, y que eso quedó allí. Había tapices babilonios colgando de lino muy fino. Esto está todo documentado. El historiador contemporáneo de aquellos tiempos, Tácito, él dijo que lo definió así como el templo inmensamente opulento.
Viste que generalmente la arquitectura de una catedral o de una mezquita o de un templo siempre es motivo de una postal o de una foto, ¿viste? Por ejemplo, el Taj Mahal o no sé, aquí, por ejemplo, la Basílica de Luján, por ejemplo, que son construcciones góticas muy, muy preciosas en su arquitectura. Y bueno, y son motivos para ponerlo como, inclusive como en el mate le ponen, ¿no? La silueta de la basílica. Y así estaban ellos, porque el templo era maravillosamente hermoso. No quedará piedra sobre piedra. Viste que yo te digo siempre que el Señor derriba todos esos humos, ¿no? Señor, mira esto, qué grande. No quedará piedra sobre piedra. Y bueno, la profecía se cumplió. Inmediatamente esa profecía se cumplió. La destrucción fue terrible de ese templo en el año 70, es decir, 30 años después de que el Señor dijo eso, se cumplió al pie de la letra. Porque lo que hay que entender cuando uno lee la columna vertebral de las profecías, que es Lucas 21 y Mateo 24, son las profecías dadas por el Señor del tiempo del fin. O sea, y el fin, estamos pisando el fin nosotros, hoy. El Señor estaba hablando de estos tiempos. Bien. Cuando uno lee las profecías, a veces son un poco confusas, por eso yo le digo que preparen el lápiz y papel, porque ahí van a anotar algunas cosas. Las profecías del Señor son como, no sé cuántos conocen, por ejemplo, la cordillera de los Andes. O alguien fue a las cordilleras, o vio las montañas, si ahí tenemos a alguien que conoció, o algún lugar que te fuiste. Uno ve las montañas y parece todo una sola cosa, ¿no? Y se ven el color más fuerte adelante, allá atrás se ve como siluetas. Y es toda una visión de una montaña o de las montañas. Pero en realidad una montaña está primero y después la otra montaña que se ve atrás, esa silueta, está quizás a kilómetros lejos de la primera montaña. Entonces la profecía se puede entender de esta manera, la de Lucas 21 y Mateo 24. El Señor está dando profecías y tiene un montón de información, cosas que se iban a cumplir en ese tiempo y cosas que se iban a cumplir en el tiempo final. El templo, en cuya construcción se trabajaba en ese mismo momento, en los años 20 y 19, esto comenzó en los años 20 y 19 antes de Cristo y concluye el año 63 después de Cristo. O sea, cuando ellos terminaron de construirla, vino la destrucción. Porque podríamos imaginar la belleza de ese templo, pero aún todavía había andamios, había cosas que se estaban haciendo, estaban todavía en construcción. O sea que todavía en la época del Señor Jesús se lo contaba entre las 7 maravillas de las antigüedades. Era espléndidamente, brillaba a lo lejos como si fuese la Nueva Jerusalén, realmente, porque sus mármoles blancos, sus brillos por el oro, etcétera, etcétera, era realmente una preciosura ese templo. Solía decirse, quien no ha visto a Jerusalén en su magnificencia, no ha experimentado gozo en sus días. Quien no ha visto el santuario con su ornato, no ha visto una ciudad bella. Nosotros tuvimos, por gracia del Señor, el privilegio de ir al sur, y no más al sur, sueño con ir más al sur de Argentina, pero vos te vas a unos 1000 kilómetros de aquí, unos 2000 kilómetros de aquí, y es un sueño. Lo que es nuestro paisaje, lo que son esos lugares, es un sueño. No querés venir más. Es hermoso. Entonces, por ello yo te cuento, pero vos tenés que ir te muestro una foto, pero no es lo mismo, tenés que estar allí. Entonces los citadinos, los lugareños, presumen de su lugar, dice, sí, este es uno de los lugares más hermosos del mundo. Ese lugar era hermoso. Ellos expresaban admiración. El pueblo expresaba admiración, pero el Señor, escuchen porque ahí va el mensaje, le responde que todo lo que ellos admiran será ruinas. Amados, todo lo que nosotros admiramos en esta vida, en esta tierra, será ruinas. El templo será destruido. Y como eso tenía dotes de oro y metales preciosos, o sea, eso se quemó todo, se incendió, ese templo lo incendiaron.
y derribaron las piedras. Y el oro se derretía y se metía entre las endijas de las grietas, y ellos, los soldados romanos, con la masa rompían las piedras para extraer ese metal derretido. Se cumplió al pie de la letra lo que dijo el Señor, que no quedaría piedra sobre piedra. O sea, se cumplió. Amados, si el Señor dijo algo y se cumplió, ¿ustedes creen que no va a cumplir lo que falta? Claro que lo va a cumplir. El templo fue destruido. Dios no mira las hermosas piedras o los preciosos mármoles, sino que busca un pueblo precioso, donde Dios mora en ellos. Eso es lo que busca Dios. Dice el versículo 8, Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos vendrán? Muchos, atención con esto, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no vayáis pues en pos de ellos. Amados, en tiempos de crisis, en tiempos de verdadera crisis, porque después de esta situación, ya había en los tiempos de Jesús, pero después de la destrucción del templo se levantaron muchos mesías. En tiempos de crisis aparecen algún mesías prometiendo cosas buenas. En los tiempos de crisis siempre aparece algún mesías prometiendo la solución de todo. Pasó en los tiempos de Jesús, pasa hoy. Versículo 9. Y cuando oyereis de guerras, ¿alguien escucha sobre guerras? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero atención con esto. Cuando acontece en Israel, prestemos mucha atención. Prestemos extrema atención. Creo, amados, miren, a veces se dicen cosas desde este púlpito y muchas de ellas tienen un corte profético. Yo les dije hace varios años, los que están hace mucho con nosotros ya lo saben, que vean a Israel. Hay guerra por aquí, guerra por allá, digamos, está todo relativamente tranquilo, pero cuando comiencen con Israel, estén preparados. Estar atentos. Y cuando oyereis de guerra y sediciones o rumores de guerra, dice Mateo 24, no os aterréis, no temáis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no es el fin. Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Versículo 11. Y habrá grandes terremotos en varios lugares y hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lo que viene son desastres cósmicos y desastres de la naturaleza. Dos cosas. Cosas que van a suceder arriba en los cielos, que escapa a la tierra, o sea, no producido por el hombre, y cosas que pasarán en la tierra. Situaciones terribles como terremotos, como pestes y demás situaciones, inundaciones, incendios, volcanes y demás situaciones que son catástrofes y que de hecho pasan. Los calores son tan extremos, amados, que se enciende fuego la tierra, se prenden fuego los bosques, solo por el sol. Hay tanta sequía, hay tanto sequedal que el sol enciende la estopa. Y esto ocurrirá antes de los tiempos finales. Y presten atención aquí, mis amados, porque, y aquí si vos viniste para anotar, sería bueno que lo anotes, los versículos 8 al 11 de Lucas 21, los versículos 8 al 11, indican señales antes del fin. Los versículos 8 al 11, señales antes del fin. Mientras que los versículos 12 al 19 se refieren a acontecimientos que tendrán lugar
antes de las señales de los versículos 8 y 11. Léemelo, por favor, versículo 8 y 11. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Bueno, esos señales que acaba de leer Brian son las señales antes de su regreso. Y el del 12 al 19, lee solo el 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Bien, pero ¿cómo dice la primera frase? Pero antes de todas estas Pero cosas. antes de todas estas cosas, o antes de todo, de 8 al 11, de engaños, guerras, destrucción, pestilencia y todo lo demás, le está hablando lo que le va a pasar a ellos en ese momento. De hecho, bueno, Pablo fue un instrumento para perseguir a la iglesia y matar a muchos cristianos, y lo que pasó con Nerón y con todos los emperadores sanguinarios que hubo en aquella época. El Señor está hablando de dos cosas. Está hablando de lo que viene a futuro, es decir, ahora, y lo que iba a pasar muy poquito después de que Él muriera y la iglesia sea conformada. Eso está en el libro de los Hechos. Bien. Dice el versículo 23, pero hay de las que estén encinta y de las que amamanten en aquellos días, porque habrá gran angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿Cuál es su público? A Israel. Está hablando a los judíos. Está diciendo a ellos: ira sobre este pueblo. Obviamente que la profecía, después vamos a ver, abarca toda la humanidad, pero le está hablando a ellos lo que va a pasar. Cuando habla del templo, le está diciendo a ustedes, el templo de ustedes, el templo judío. Lo van a perseguir, lo van a meter en la cárcel a ustedes, aún a ustedes cristianos, por mi nombre, le está diciendo. De hecho, como murió Esteban, fue el primer mártir. Y atención, mis amados, porque esto no lo vieron ni los grandes teólogos como Wesley, por nombrar alguno que me venga a la mente, por el mismo predicador Spurgeon y tremendos hombres de siglos pasados. Ellos no vieron el cumplimiento de esta profecía que hoy sí nosotros estamos viendo. Y seguimos. Versículo 24. Escuchen, antes de que lo lea Brian, este versículo 24 es clave. Este versículo 24 hay que remarcarlo en la Biblia, y es como que el Señor da una pista tan clara antes de su regreso que no aconteció durante 2000 años atrás hasta ahora. Ahora sí aconteció. En esta era, en esta generación que somos nosotros, aconteció esta profecía. Lucas 21-24, usted lo tiene que saber de memoria. Escucha. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, quería mencionar en el versículo anterior, hay de las que estén encinta y todo esto, el ataque terrorista que fue sobre Israel. Había mujeres embarazadas que hicieron un desastre con esas mujeres. O sea, eso usted puede tomarlo como un adelanto de la profecía de Jesús. Porque lo peor que le puede pasar a una persona que cuando viene una situación así de matanza, porque vienen masacrando a una mujer que está embarazada o con un niño en brazo.
Es terrible porque es doble el dolor. Bueno, el versículo 24, el versículo clave. Y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, digan conmigo, Jerusalén. O sea, Jerusalén está hablando de Jerusalén. Esto es literal. ¿Dónde queda Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? Más o menos, no es la capital, pero vamos a ver. Y Jerusalén será hollada. ¿Qué significará hollada? ¿Van a hacer una olla popular? ¿Qué van a hacer? Pisoteada. Va a ser hollada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones no judías. O sea, el que no es judío es gentil. O sea, si vos no sos judío, sos gentil. Hasta que los tiempos de los gentiles, escuchad la expresión plural, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. O sea, que el Señor en su perfecta aritmética tiene un número, tiene una fecha, tiene una exacta cantidad de acontecimientos. Amados, no se me duerman porque si se duerme se queda, suena la trompeta y se queda. Quiero decir algo sobre este versículo, Lucas 21, 24, que después de miles de años de exilio, porque Israel cayó a mano de espada, perseguido, ellos tuvieron que irse exiliados, escapando por su vida, como ha pasado hasta no hace mucho tiempo. Miles de años de exilio, el Estado judío, después de miles de años, ¿cuántos miles de años? 2000. 2 milenios. Milagrosamente se establece Israel en el año 1948. Amados, esto es una profecía cumplida, que no se tiene en cuenta, que ahí al lado habría que ponerle ese cumplimiento. Que muchos por ignorancia no lo saben, hoy se están enterando. Otros lo saben, lo están refrescando, lo están entendiendo. Y no fue hasta el año 1968, yo tenía un año, saqué cuenta. O sea que fue en mi época, yo soy de esa generación. En el año 68, Israel controló por primera vez, escuchá, Jerusalén. Y esto te debería dar escalofrío. Los judíos por primera vez, cuando yo tenía un año de vida, no importa, mi persona no importa, pero en el año 68, Israel controló por primera vez Jerusalén. Pero hasta el día de hoy entregaban el control y la administración de la parte central de Jerusalén. Ellos controlaron una parte y el monte del templo lo controlan ellos hasta que se lo entregan por una cuestión de guerras, la guerra de los 6 días, la intifada palestina. Todo lo que está pasando en Israel tiene que ver con esto, amados. No está separado. Por eso tenemos que estar. La palabra de Dios es el periódico, el diario de mañana. Se lo entregaron a un pueblo gentil. ¿A quién? A la autoridad palestina. Yo me tomé mi tiempo para ver varios videos documentales que les animo a que lo hagan. Y ustedes van a ver cómo Jerusalén está dividido. Ellos dividieron Jerusalén. Jerusalén occidental y Jerusalén oriental. Y tanto así que es como si dividieran este barrio. Hubiese una guerra o algo y de repente los que viven en esta cuadra tienen que desalojar y mudarse a 2 cuadras más allá y de aquel lado 2 cuadras más allá y acá está una separación porque son 2 pueblos gobernando la mitad de este barrio, digamos. O sea, es único en el mundo lo que está pasando en Israel.
Se puede argumentar que proféticamente hablando, Jerusalén, aunque parcialmente, aún está hollada por los gentiles, pero el pueblo de Israel quiere levantarse en guerra para sacar a los palestinos. Y el día que ellos tomen control de Jerusalén, el dominio total, esta profecía se cumple. Entonces ahí, como nos decían cuando éramos chicos, ojo, ojo. Estamos a cuestión de instantes. De hecho, Israel atacó la Franja de Gaza, protestó Rusia, protestó Estados Unidos, porque obviamente los palestinos en armamento son muy inferiores, o sea, muy básicos. Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. O sea, ellos tiran una bomba y desaparecen todos. Entonces, ¿eso qué conflagraría? Una guerra, una tercera guerra mundial. Entonces, ese es el contexto en el cual Cristo va a venir. Y estamos a las puertas. Medio Oriente es un polvorín a punto de estallar. 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Bueno, amados, estos textos que estamos leyendo no acontecieron en el año 70, cuando fue destruido el templo, para poder separar la profecía. Habla de aspectos lejanos el Señor Jesús, del cumplimiento final de su regreso y el fin de la era. Todo esto concluirá con el dramático. ¿Cómo concluirá toda esta hecatombe astronómica? Esta hecatombe mundial y natural, guerras, pestes y terrible hambre en el mundo, concluirá con el dramático y espectacular regreso de Jesús viniendo acompañado de su iglesia. Yo no sé si usted se ve ahí, yo me veo ahí. Las personas dudan de esto, pero el Señor dice, no importa, vengo en breve, vuelvo pronto. Los cristianos que aman al Señor anhelan su venida. No dicen, Señor, no espera, que todavía no compré el boleto para viajar a Miami y conocer las playas. No. O me estoy por sacar el auto por licitación, no vengas todavía. Nadie piensa así, ¿no? Un verdadero cristiano dice, ¿qué me importa esta tierra? Yo me voy con Cristo. Dice el versículo 26, y desfalleciendo, escuchen esa expresión, los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Como le dije la vez pasada, en el infierno no hay ateos. Cuando comienza a manifestarse la ira del Señor, se terminaron los ateos, Porque dice Apocalipsis que los hombres de la tierra blasfemaron contra el Dios del cielo y el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, el que murió en la cruz y el que resucitó. Entonces las personas que ya están perdidas porque ya su corazón se ha endurecido, en aquel día, amados, dice que desfallecerán. Las personas serán como, ustedes recordarán la predicación, la balanza de Dios, el rey que jugó con las cosas de Dios, el rey Belsasar, ¿se acuerdan? Él de repente, al ver la mano en la pared, tuvo convicción de que algo hizo mal. Esa gente estará aterrada ese día. Le causará aprensión y miedo por lo que llegó y aún por lo que vendrá. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Habla de una agitación cósmica, porque el regreso del Rey está cerca. El arrebatamiento de la iglesia habrá sucedido ya. Versículo 27. Léelo, Bray. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
Yo no sé si están concentrados, pero yo diría amén. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Muchos teólogos dicen que esa nube es la multitud de salvados que vienen con él con vestiduras blancas. Esto está en Apocalipsis 19:11, y entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba. Vamos a leerlo, Apocalipsis 19:11, porque la verdad que es imperdible leer esta palabra, este texto. Léemelo por favor, 19:11 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hasta el 15. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, la iglesia, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Oh, mi hermano, si usted va a subir a ese caballo, dele un aplauso al Señor. Si usted viene en esa nube, aplauda al Señor. Aleluya. Y le dice al pueblo de Israel: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Eso se lo dice al pueblo de Israel. Y le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. 30. Cuando ya brotan, viendo de vosotros mismos sabéis que el verano ya está cerca. Amados, los brotes anuncian el verano. Los que están con las plantas, mi esposa dice, se acerca el verano, ¿no? Porque la higuera tiene brotes. ¿Quién sabe de planta? Usted se da cuenta, ya llegó la primavera, viene el verano por los brotes, ¿no? Es decir, que los brotes anuncian el verano, las señales anuncian el retorno de Cristo. 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cercano el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando hablaba de la generación, amados, no les hablaba la generación de ellos, sino que hablaba de la generación que comience a ver estas señales. Ni en el año 300, ni en el año 500 después de Cristo, ni en el año 1000, ni en el año 1500, que fue la era del despertar y de la reforma, ni en el año 1800, que fue la era de los predicadores como Spurgeon, L. Moody y tantos hombres que impactaron Europa y Estados Unidos y América, ni en esa era vieron el resurgimiento del Estado de Israel. Por eso decimos que Israel es el reloj profético de Dios. Y nosotros tenemos toda esta información, amados. Y a veces el cristiano anda mascando chicle, mirando a la mosquita, ve cómo vuela. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a despertar del letargo espiritual en que muchos están. El cielo y la tierra pasará, creas o no creas, pero más mi palabra no pasará. O sea, toda la palabra de Jesús se cumplirá. Ninguna tilde, ninguna jota, ninguna coma pasará por alto. Toda se cumplirá. Gran calamidad, mis amados, descarga sobre la ciudad. Se ejecuta el castigo de Dios sobre el pueblo de esta tierra. Los que por lo regular se recibe con placer, es ahora un amargo infortunio, porque las madres que están embarazadas, porque qué hermoso, una mamá quizás esté esperando quedar embarazada y cuando llega, eso se va a transformar en una carga, un dolor por los tiempos que se están viviendo. Máxime si tiene hijos pequeños criando. Experimentan aflicción y desamparo con la imagen de las mujeres embarazadas y lactantes. Jesús está tratando de despertar, o mejor dicho, nos despierta, nos alarma con su mensaje, nos está pintando los apuros del juicio de Dios que Él va a descargar.
pero también el dolor que el mismo Cristo, el mismo Dios, sufre por esta ciudad. Porque Él dijo, dos capítulos anterior, 19, 42, abrilo allí, lo podés ver por tus propios ojos y lo podés escuchar. Lucas 19, 42. Estamos hablando señales de su venida. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dice esta versión: cómo me gustaría que hoy entendieses lo único que te puede traer paz. Yo soy la paz, dice el Señor. Y así el Señor pareciera que estuviera suplicando con algunos que están ahí como, yo por ahora no, Dios, paso. Y Dios te está diciendo, cómo me gustaría que entiendas quién te puede dar la verdadera paz. Ni siquiera el Señor Jesús actúa como un profeta loco, fanático, porque hay algunos que les gusta hablar de estos temas, pero que quiere que caiga fuego, parece tipo Jonás, ¿no? Son medio enojados ahí, sí, todos se van al infierno, jajaja. No es el Espíritu del Señor, porque Él tiene un sentimiento de compasión por los perdidos, porque Él no quiere la muerte del que muere. Y Él sabe que van a perecer por la dureza de sus corazones, sino que Él se pone como hermano de las víctimas, que con obediencia se somete al designio de la palabra de Dios. Lo profetizado por el Señor, el primer cumplimiento, se verifica en la guerra judía en el año 66-70 después de Cristo. La predicción o la profecía es interpretada a base de los acontecimientos históricos. Esto hay prueba histórica. Jesús dijo que ese templo sería destruido y hay prueba histórica que ese templo fue destruido. Confirma su cumplimiento otro periodista de aquellos tiempos, Flavio Josefo, según sus cifras, no exentas totalmente de exageración, que en aquel tiempo, en aquel día, se dio muerte a 1.100.000 judíos. Por eso nos llama la palabra de Dios en el Salmo, orad por la paz de Jerusalén. Amado, no se ponga picudo contra Israel, porque es un mandato del Señor. Uno puede estar de acuerdo con lo que hacen o no. Nosotros debemos orar por Israel porque el Señor lo mandó. Y el Señor dijo, bendecirá el que te bendijere y maldecirá el que te maldijere. Dios bendiga a Israel. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, Dios bendiga a Israel? Amén. Gloria a Dios. Esa situación fue terrible. No solamente fue la destrucción del templo, sino que hubieron miles y miles y miles y miles de crucificados alrededor del templo, judíos. Amados, el pueblo de Israel es un pueblo muy sufrido. Hay una historia muy terrible del pueblo de Israel a causa de su endurecimiento, pero ¿saben qué? Dios no los desechó. Y si Dios no los desechó, nosotros no somos quien para desecharlos. El país fue ocupado a partir de aquel tiempo. Cuando Lucas escribe esto, estaba a punto de acontecer. Las palabras de la predicación enlazan con los términos proféticos. Los habitantes de Jerusalén caerán a filo de espada, palabras que son un eco de las palabras de Jeremías, unos varios siglos antes, cuando dicen, caerán ante la espada del enemigo. Entregaré a toda Judá en manos del rey de Babilonia, a donde los llevará cautivo y los hará morir a espada. Jeremías 24. Y Jerusalén es pisoteada. Jerusalén es hollada por las naciones gentiles, como había dicho también otro profeta 500 años antes, el profeta Daniel. ¿Hasta cuándo va a durar esta visión de la suspensión, de la supresión del sacrificio perpetuo, de la asolación, prevaricación y de la profanación del santuario? Pregunta Daniel al Señor. Una profecía con cumplimiento preciso también en el 6 de septiembre, con fecha exacta, del año 164 antes de Cristo. Antíoco Epifanes, un rey profano, un rey que se lo compara como un arquetipo de lo que va a ser el anticristo, quien profanó el lugar santísimo sacrificando
a sus dioses un cerdo en el altar santísimo. Eso es lo que hizo Antíoco y mandó a matar a muchos judíos. La palabra del profeta, la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, prepara su caída definitiva. Se ha agotado la longanimidad de Dios. Escuchen esto, se ha agotado la longanimidad de Dios. ¿Qué es la longanimidad? Es la paciencia y la misericordia de Dios. Él es grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Longanimidad tiene que ver con la longitud, lo largo que es su paciencia, pero un día se agotará. Por eso, cuando Dios llama, como decía mi esposa hoy, cuando Dios te está llamando, estamos esperando su venida, pero alguien puede partir en cualquier momento. ¿Saben cuándo se terminó la paciencia de Dios? Cuando moriste. Porque la paciencia de Dios te pasó de largo, pero vos se te terminó el tiempo. Hay gente que dice, Señor, ya ore por mí, me dicen, oren por mí, pastor, ya voy a ir a la iglesia. Y pasan años y años y no aparecen. Ya va a haber tiempo, sí, Dios tiene tiempo, el que no tiene mucho tiempo sos vos. Entonces, para este pueblo, para el juicio de este pueblo se terminó la longanimidad. La duración del tiempo en Jerusalén es entregada a manos de gentiles. Y esto está delimitado por Dios. Amados, nada se le escapa al Señor. Todo se cumple perfectamente como Él lo profetizó. Pablo, un tremendo hombre de Dios, un ex blasfemo, dijo él mismo, el peor de los pecadores, dice de él mismo, que perseguía y mandó matar a muchos cristianos antes de convertirse, un judío de pura cepa. Y él tenía, sus palabras tenía penetración en el pueblo judío convertido al cristianismo. Y él dice lo siguiente en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Otra vez el Señor utiliza a través del profeta, en este caso Pablo, esta palabra, ¿no? Hasta que el tiempo se cumpla. El tiempo de los gentiles se repite. ¿Vieron que lo dijo Mateo? En Mateo lo dijo Jesús, ahora lo dice Pablo en Romanos 11:25. Esta versión dice, no quiero, hermanos, para que no presumáis de vosotros mismos, es decir, para que no se agranden, para que no se sientan muy elevados ustedes en su espiritualismo, que ignoréis este misterio, porque es un misterio. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes hablaron con algún judío de Cristo? ¿Nadie le predicó a un judío? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, bueno, hay varios que le predicaron. No tengan miedo, tenés jefe judío, hablarle de Cristo. Te va a mandar a pasear, hablarle de Cristo igual. Dice, no, me recuerdo uno que parecía como que le quemaba en la mano un libro, yo le di, un libro judío que hablaba sobre la conversión y sobre el Mesías. Y no, yo ni siquiera puedo tocar, fui enseñado así. No puedo tocar eso porque es inmundo. Miren cómo ellos están, lo van lavando el cerebro desde niño. Pero ¿saben qué? Ese endurecimiento es por voluntad de Dios. ¿Saben para qué? Por misericordia a ustedes y a mí. Para que la iglesia sea salva, para que los gentiles alcancen la salvación. ¿O no te das cuenta que vos, siendo un gentil, que antes andaba adorando, no sé, a la Pachamama, a la difunta Correa, no sé a quién adoraba, que ahora ya sos casi experto en Israel, ¿no? Sabés lo que es la Torá y lo que es la Shema y medio que habla medio en hebreo. ¿Por qué? Porque somos injertados a la vid. Y nosotros fuimos salvados por la sangre de un judío, amado. Jesús fue judío. Entonces, reitero con esto, tengamos mucho cuidado con ser anti-sionistas, ¿no? No quiero, hermanos, que ignoren esto, que no presuman ustedes, que ignoren este misterio, que el encallecimiento, ¿se acuerdan lo que era el encallecimiento? Cuando una persona se quiebra y se vuelve a soldar el hueso, los médicos le llaman callo a eso. Y dicen que ese callo a veces es más duro que el mismo hueso. Entonces, el endurecimiento de corazón de los judíos
dice esta versión, ha sobrevenido a Israel parcialmente, porque se tiene que cumplir algo hasta que la totalidad de los gentiles hayan entrado. ¿A dónde? A la salvación. Quizás sos vos el rebelde que todavía no te terminás de entregar al Señor. Sos el tapón que está tapando que venga el Señor. Arrepentite de una vez, así viene el Señor. Y se cumple el número de los gentiles. Mirá a tu lado y decirle, no. Y fíjate lo que dice en la última parte, Bray, la última frase. Y luego todo Israel será salvo. Tremendo, amados. ¿Saben lo que es esto? Todo Israel será salvo. Todo el remanente que quede después de todos los juicios que vienen sobre este pueblo, va a quedar un remanente que ama a Jesús. Y hoy hay una gran cantidad, hay un avivamiento en Israel y en Jerusalén de judíos de ascendencia, de linaje israelí, convirtiéndose a Jesús. No debemos sentirnos soberbios u orgullosos por aquellos que aún no pueden ver la verdad. Y ya no hablo de judíos. No, estos testigos no saben nada. No, estos mormones se van al infierno. No, esto, aquello. Y catalogamos los grupos, ¿no? Y nosotros nos sentimos los reyes de la verdad. Y quién sabe si ellos son salvos y nosotros por ahí alguno se pierde. No, amados, acá nos está dando una enseñanza que no debemos sentirnos soberbios por aquellos que están en ignorancia, con religiones, con muchos libros, pero están en ignorancia. No se les reveló la verdad. Para eso estás vos, para predicarle a esa persona que hoy no conoce a Cristo. Y a esta esperanza parece que aluden también las palabras: Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Veamos, amados, y prestad mucha atención a esto, porque estos son datos históricos, son números concretos. Veamos un poco de historia, cómo se viene cumpliendo esta señal profética. Los tiempos que habló el Señor, hasta que los tiempos de los gentiles. Y Jerusalén será hollada. La palabra hollada significa, para que entendamos, gobernada. Jerusalén será gobernada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Vamos a ver un poquito. Jerusalén ha estado dominada por gentiles aún siglos antes de Cristo. Del año 586 al año 538, porque se retrocede, ¿no?, antes de Cristo, exilio a Babilonia y a Persia, y Nabucodonosor, que está en la Biblia, y Ciro, que está en la Biblia y está en los anales de la historia, gobernaron sobre Jerusalén. Años 538 al 142 a.C., dominio persa y helenístico. Antíoco Epifanes, lo acabo de mencionar, rebelión de Judas Macabeo. Antíoco Epifanes y los helenistas toman o gobiernan Jerusalén. Año 142 más para acá, al 63 a.C., la dinastía de los Asmoneos y los Macabeos, algunos judíos logran volver a Judea. Ahí comenzaron a poblar Judea. Año 63 al año 1 antes de Cristo, el Imperio Romano otra vez conquista y toma todo el Medio Oriente, toma Israel y toma Jerusalén. El año 1 de Cristo al año 313 después de Cristo, dominio romano, año 70, último día de Nerón, estallido social y religioso. El comandante Tito destruye Jerusalén, matando miles de judíos en Jerusalén. Año 313 al año 636, estamos viniendo para acá, año 636, dominio árabe. Los árabes gobiernan sobre Jerusalén. Ahí aparece un hombre llamado Mohammad Abdullah, que él funda el Islam, él es Mahoma.
En el año 1099 al 1291, aquí, dominio de las cruzadas. La famosa Inquisición, ¿no? Salían los soldados en nombre de la Iglesia romana. Reino latino, persecución y masacre de no cristianos y de judíos. Ellos gobernaban sobre Jerusalén. Año 1291 al año 1516. Dominio de los mamelucos. Es una casta militar musulmana que derrota a los cruzados. Ustedes verán esas películas, ¿no? Esos soldados que tienen como un escudo con una cruz blanca son los cruzados. Y los otros que tienen la espada esa doblada que cortan cabezas son los mamelucos, los musulmanes. Año 1517 al año 1917. Alguno nació por ahí. Dominio otomano, el dominio turco. Los turcos toman Oyan o pisan sobre Jerusalén. Y por último, año 1917 al año 1948. Alguno habrá nacido por allí. Dominio británico. 14 de mayo de 1948 se termina el gobierno británico y le entregan el dominio, la independencia al Estado de Israel. En el año 1980, el Estado de Israel declaró a Jerusalén como su capital y los palestinos designaron la parte este como la sede de su Estado. Y se armó el lío, ustedes recordarán mucho más acá, con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que él declara y firma ahí su carpetita esa que él firmaba con su... Firma él que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Y ahí comenzó de vuelta la intifada y el Hamás amenazó con la Guerra Santa. Y todo lo que estamos viendo en estos días, la matazón que hay ahí, la matanza que hay, tiene todo que ver con esta pelea. Cristo viene pronto. Lucas 21:8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Miren, a lo que vamos en el desarrollo del mensaje, recién estamos viendo la primer señal, igual voy rápido, pero quería dar toda esta información para que nos pongamos, amados, en órbita, en dónde estamos parados. Porque algunos son cristianos porque son cristianos nomás, pero tenemos que informarnos y darnos cuenta, amados, que el Señor es fiel a su palabra y todo se está cumpliendo perfectamente. Mirad que no seáis engañados. Hoy hay muchos evangelios. ¿Cuánto me ratifican esto? Hay muchos evangelios, muchos tipos de enseñanzas y doctrinas, ¿sí o no? El texto que podemos leer es: porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar, dice Hebreos 5:12. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay hermanos que tristemente tienen 40 años de iglesia y no saben nada, por culpa de sus maestros, de sus pastores. Es terrible tener que aprender a escribir. ¿Cuántos de aquí son universitarios o están estudiando una carrera terciaria? Tenemos 1, 2 por acá, 3, ¿quién da más? 4. ¿Y el resto qué son? No digo más planero porque se me ofenden, pero no. Están estudiando la palabra, bien. Es como si yo lo agarrara a los chicos que están estudiando y le digo: bueno, a partir de ahora vas a empezar a hacer palotes. ¿Viste cuando en el jardín te enseñan para escribir las letras? Todo palote, ¿no? Después redondelito, hasta que le va agarrando la mano y bueno, esa es la ola, es decir... Es como si yo lo agarrara a Brian y le dijera esas cosas para que él vuelva a hacer. Es como si le comenzara a dar las primeras pasos de aritmética o de matemática cuando ya son universitarios y están más allá. Así a muchos cristianos les pasa que van años, se meten dentro de una iglesia todos los domingos y no saben ni papa. ¿Por qué?
¿Por qué pasa esto? Léeme, por favor. Ay, Señor. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Está difícil Oseas, está en el medio de la Biblia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo, amados. Tremendo. Porque se está predicando un evangelio dulce de leche. Un evangelio que le gusta a todos. ¿Viste que hacen la prueba de dulce de leche? Se van a la África, se van a países así medio lejanos y dicen, prueben esto. Y le hacen probar el dulce de leche y prueban así, quiero más, ¿no? A todos les gusta el dulce de leche. Hay un evangelio así, amados. A nadie le gusta el evangelio que sana, la medicina que sana. Y la verdadera medicina es amarga generalmente. Cuando te dicen, tomate este té de yuyo, pero amargo, yo le quiero poner azúcar. No, amargo, me dice mi esposa, que vivo. Amargo y bien amargo, y eso te va a curar. No, queremos dulce de leche. No quieren evangelio que confronta. Quiere evangelio que le sobe el lomo y le diga, vos sos un campeón y vas bien y Dios conoce tu sueño. Sigue los deseos de tu corazón, Él te ama. Amados, ese evangelio dulce de leche. Claro que Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la palabra es fuerte cuando nos dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento y esto es a causa de los malos pastores. La pregunta es crucial. El Mateo 24:3, fíjate, el texto paralelo de 21:4 de Lucas, ya vamos por el final. Aunque vamos bien con el tiempo, ¿no? Sí, vamos bien, ¿no? ¿Alguien dijo por qué cuando dije así? ¿O dijo era ahora? Que no entendí. ¿Seguimos un poco más? Quiero terminar con esto, vamos. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien por estos discípulos, porque cualquiera de nosotros, fíjense los chicos, por favor, así no distraen, por favor. Cualquiera de nosotros, si estaríamos ahí, le haríamos la pregunta del millón al Señor. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿No le gustaría saber? ¿Sí o no? Iglesia, ¿sí? Entonces, y ahí el Señor da la respuesta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? 2 preguntas y su cumplimiento en 2 etapas. Aquí encontramos básicamente 2 preguntas. Una, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será destruido el templo, Señor, que es tan hermoso? Y la otra, ¿qué señal? Y note que no dice qué señales, aunque yo le puse señales. ¿Se dieron cuenta? El título del mensaje es señales de tu venida, dice, ¿no? De su venida. Pero aquí, ¿qué dice? O mi Biblia está mal. ¿Cómo dice? ¿Y qué señal? ¿Quieren saber cuál es esa señal de su venida? ¿Sí o no? Bueno, muchos estudiosos de la Biblia, que los hay, y muchos, como dijo Chuy hoy, a muchos teólogos de Facebook también, no se han detenido a meditar que los discípulos le pidieron a Jesús una señal concreta y específica que les indicara su venida o su regreso, y no su proximidad como algunos creen. Obviamente que todo lo que está pasando nos anuncia que el fin se acerca. Solo una. Y este detalle debe grabarse bien en nuestras mentes, porque muchos lo han pasado por alto. En los versículos 4 al 6 de Mateo 24, lémelo por favor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. Amados, hay mucho público, hay muchos creyentes, no le llamaría cristianos, creyentes, que buscan un líder carismático, ya llámese pastor, apóstol, profeta, o puede ser un presidente de la nación, si querés. Buscan a alguien que los saque, busca a alguien que les dé la palabra. Si no está ese hombre o esa mujer, ese líder o esa líder, yo me muero, porque o él me tiene que tocar, él me tiene que hablar porque él es el ungido, él es el elegido. Y el Señor está diciéndonos que aparecerán muchos así. ¿Por qué? Porque la gente consume eso. A la gente le gusta eso. Le gusta un cristianismo cómodo, un cristianismo donde el líder, hay que hacer lo que dice el líder y él el que hace y deshace, yo solamente obedezco. Ahora, dice el Señor que aparecerán falsos cristos u hombres. ¿Saben lo que significa Cristo, no? Ya saben eso, ¿no? Cristo es en griego de lo que es Mesías en hebreo, que es el ungido. Significa el ungido, el elegido, como cuando Samuel elige por dirección del Señor a David, lo unge, el ungido de Jehová. Entonces, muchos dirán, yo soy el que tiene el poder, parece en He-Man, ¿no? Entonces, estos son, y hubieron hombres así, hubieron Jim Jones. ¿Conocieron a un Jim Jones? La tragedia de Guyana, con su iglesia, 900 corderitos que iban tras de él, se suicidaron, 900 personas, mujeres, hombres y niños, se suicidaron atrás de su Mesías, de su líder, y les hizo una santa cena con un vaso de jugo con cianuro. Eso hay películas sobre eso. O aquellos que siguieron a David Koresh, allí en Texas, en Waco, también hay películas sobre eso, hasta en eso usted puede informarse. 70 de sus seguidores murieron porque él era el ungido. Él empezó hablando de Dios, después terminó diciendo que él era Jesús. Y a muchos se engañarán, por un lado a casi 1000 personas y a tantos otros cientos de personas. O sea, es fácil engañar, amados. Por eso tenemos que conocer las Escrituras y tenemos que tener a Cristo, porque dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De todo error, de toda mentira, si no estás empapado en su palabra, te van a engañar fácilmente. Hoy existen otros falsos líderes que se hacen pasar por Jesús y están engañando a muchos ingenuos. Hay por ahí en Brasil uno que hasta se pone la toga blanca y de River, vio que se pone el coso rojo acá. Y ya está medio viejo, porque cuando lo vi yo que se hizo, era joven, medio como se parecía a Robert Powell o al otro actor de La Pasión, ¿no? Generalmente rubiecito, ojos claros, pero ese Jesús ya está viejo, ya está medio, ya está para jubilarse ese Jesús. O sea, amados, son mentirosos. En los versículos 7 al 14 el Señor profetizó claramente también de conflictos internacionales. Luego Jesús habló de gran tribulación que vendrá a los hombres y el surgimiento de falsos profetas y maestros fraudulentos. En el versículo 14, Jesús anunció que el evangelio del reino sería predicado por todo el mundo como testimonio y entonces vendría el fin del mundo. Amados, hoy es increíble. Yo tengo 54 años. Ya lo revelé, así que anoten, no me pregunten más. Cuando yo tenía 20 años, esto era impensado. Era impensado. O sea, yo tenía una cámara de fotos que era la Kodak, esa finita que apretaba y no sacaba, y después pasaban el rollo pasaba así, te velaba 4 o 5 fotos. Cuando vos querías ver la foto tenía que ir a la casa de fotografía, esperando, y la foto que salió toda torcida, que salió con los ojos negros, los ojos rojos. Hoy se sacan fotos, pero 800 millones de fotos tiene tu hijo. Yo subí una la vez pasada, que yo puse una adivinanza de quién era. Es la única foto que tengo que me sacó mi abuela de casualidad. Encima estaba medio enfermo ahí. Tremendo. Que salgamos a todo el mundo, porque literalmente, o no, Ángel, a todo el mundo salimos por el Face. Sale a todo el mundo, o sea, no nos ve todo el mundo, ¿no? 15, ¿no? Pero puede salir a todo el mundo. Casa de Oración Guadalajara lo escuchan en Afganistán, lo escuchan en Japón, en China,
en Europa. Bueno, ya estuvieron visitando los pastores de Europa. Es impresionante, amados, cómo puede llegar esto a países de Medio Oriente, Lejano Oriente. El mensaje del Señor no está diciendo que todos se convertirán, sino que todo el Evangelio será predicado a todo el mundo. Versículo 27, estamos en Mateo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, y ahí nos detenemos. Jesús comienza a desarrollar, por decirlo así, cuál es la señal, que algunos se quedaban preguntando cuál es la señal, en singular, de su verdadera venida o su retorno, contrastándola con aquellas falsas venidas de falsos mesías, que algunos están, esos falsos mesías, sacándole el dinero a la gente, viviendo en grandes mansiones o parando en hoteles lujosos y moviéndose en Rolls Royce. Eso no son. El versículo 29, léemelo por favor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amados, según los estudiosos, dice que habrá una oscuridad física y espiritual. De una manera terrible lo que pasará en aquellos tiempos de tribulación. El sol se oscurecerá. Al oscurecerse el sol, de alguna manera, no se va a ver, va a ser de noche total. Oscuridad en la tierra, porque ante las guerras y catástrofes, pocos tendrán luz eléctrica, volverán a los tiempos del año 1800. Estos extraños y escalofriantes eventos que sucederán en el cielo como señales en los cielos, anteceden la manifestación de la tan esperada señal. Y en el versículo 30 encontramos la señal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es una clara y concisa palabra de Jesús de su verdadera señal, la parusía o aparición o venida del Señor. Ya no habrá duda de que es Él. Y dice entonces, aparecerá la señal, noten el singular, del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo, es decir, descendiendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y allí, amados, no quiero dejar pasar Zacarías 12, 10 al 12. Habrá la conversión nacional, lo que dice Romanos 11, que todo Israel será salvo. Será lo que dice Zacarías 12, 10 al 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Amén. Buscad Daniel 7, 13 al 14. Amados, miren, escuchen. Ante esta oscuridad, el pueblo de Israel que está duro hoy, no quiere saber nada del Mesías, ellos aman a Dios, guardan la Torá, el Tanaj, ellos hacen todos los rituales habidos y por haber, que ya el Señor vino a suprimir eso, pero están esperando al Mesías. ¿Saben que ellos están esperando al Mesías?
Ellos están esperando al Mesías. Pero están con los ojos cerrados, rechazaron a Jesús. Jesús no es el Mesías. Pero cuando aparezca la señal, el pueblo, imagínense en esto, yo lo imaginaba y me conmovía. El pueblo comenzará a llorar a llantos. Una conversión, un arrepentimiento al verlo a Él. Tendrán la revelación de que es el mismo al que sus ancestros crucificaron. Es el mismo al que vinieron negando y rechazando por 2000 años. Cuando se les revele el Mesías, ellos caerán al suelo llorando y el Señor los consolará y los perdonará. Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Todo esto hablando del Señor, mis amados Jesús, al que adoramos, al que hoy cantamos, al que le hablamos, al que le pedimos, al que ofendemos, ese mismo Señor. El Señor viene pronto. Si algún Cristo, con minúscula, de estos que el Señor anunció que vendrá, no desciende visiblemente de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra, con sus ángeles y con su pueblo alrededor, ese no es el Cristo, no le creáis. Porque dijeron aquellos ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al triste? ¿No? Podríamos agregar al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Por ejemplo, amados, si no, esto no es peyorativamente, pero los mal llamados testigos de Jehová, aunque están sinceramente equivocados, rechazan esta verdad, rechazan de un Cristo resucitado en carne y hueso. Ellos afirman que Jesús fue resucitado en un espíritu, pero que tomaba la apariencia humana cuando convenía hacerlo. Sostienen que Cristo regresó al cielo en espíritu e invisiblemente. Enseñan que su regreso ha sido espiritualmente y fue invisible en el año 1914. Ellos aseguran que pueden ver su presencia con los ojos del entendimiento, o sea, le buscan la vuelta, ¿no? Hay otros cultos u sectas modernas que afirman que Cristo ya está encarnado entre nosotros como un hombre o como un ángel, un mensajero. Pero amado, no obstante, en Apocalipsis 1:7 se nos dice que Cristo viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que les traspasaron. Amén. ¿Y quiénes son los que les traspasaron? Obviamente, los que estarán en aquel día no serán los cristianos, sino el pueblo judío que le rechazó, que dijo, crucifícale. El Señor viene en las nubes y viene pronto. Termino con esto. Amada iglesia, es trágico ver que millones, porque son millones de cristianos que no estén esperando el regreso del Señor. Que no estén esperando el descenso o la segunda venida del Señor. Los que millones de hombres sí esperan hoy, escuchad por favor, es la aparición o el descenso de seres extraterrestres, y esto no es broma, de seres de otros planetas que vengan del espacio sideral. Es el anhelo de muchos, para que salven o para que eduquen a la raza humana, para que salven este planeta. Ya hablaré sobre esto en otra predicación. La segunda venida de Cristo desde los cielos ha pasado a ser para algunos simplemente un mito, algo arcaico, algo pasado de moda. Estamos en la era espacial, estamos en la era de las comunicaciones, en la era de la inteligencia artificial, y muchos no creen. Hay un círculo que no cree en estas cosas.
Un círculo muy grande que no creen que Cristo viene. Sí, muchos cultos peligrosos, modernos, rechazan sin base alguna el descenso del Señor desde los cielos, o también conocida como la segunda venida de Cristo. Tales cultos, tales grupos han torcido la esperanza de muchos cristianos, inventando doctrinas de demonios, porque son doctrinas de demonios que solo conducen a la perdición, como dice 1 de Timoteo 4:1. Sin embargo, Jesús dijo: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allá, no le creáis. Porque dice el Señor, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente dice, vengo en breve. Y dice Juan, amén, sí, ven Señor Jesús. Amén, sí, ven Señor Jesús. Amados, estas palabras finales del Señor que dice, ciertamente vengo en breve, quedaron retumbando en los oídos y en el corazón de este siervo llamado Juan, el que escribía. No hubo día en los últimos días de su vida, después de oír aquella dulce voz que le dijo, ciertamente vengo en breve, que él no recordase esa palabra. Y esa debe ser nuestra actitud. Ocupados en las cosas de la tierra, trabajando, estudiando, edificando, vendiendo, comprando, etc. Pero amados, con nuestros ojos mirando al cielo. Nosotros tenemos el registro escrito y el testimonio del Espíritu Santo que nos habita. Espero que el Espíritu de Dios habite en tu vida. Pero Juan, el teólogo, Juan, el apóstol, nuestro hermano Juan, podía él saborear la fuerza y a la vez la dulzura de esta bendita promesa. Imposible resistirse a responder, sí, ven Señor Jesús. Y esta vez Juan no se equivocó, porque cuando fue llevado al cielo en espíritu, él vio cosas majestuosas, otra que el templo de Jerusalén, otra que el estadio de Maracaná, otra que los grandes edificios de Dubái o de Nueva York. No, él vio cosas maravillosas y vio seres maravillosos que uno se acercó a él y la reacción de él fue postrarse y adorar a ese ser, y él le dijo, el ángel le dijo, no, levántate, ponte de pie, yo soy consiervo tuyo, no me adores a mí, adora a Dios. Tristemente hoy muchos adoran a hombres, hasta los pastores adoran, a los apóstoles andan adorando, ¿no? Otros adoran a su candidato político, están ahí más metidos en eso, más promoviendo eso que al Señor. Qué triste, amado. Métase a mirar las cosas de arriba y no de la tierra. Cumpla con su derecho civil, vaya y vote y haga vote a quien quiera, pero usted mire al Señor. Nosotros tenemos esas palabras retumbando en nuestros corazones hoy, ciertamente vengo en breve. Y Juan no se equivocó, porque esta voz era distinta, tenía el tono terrenal que él oyó tantas veces en la tierra, y ahora con mayor dulzura, al alcance de su mano. Y le dijo, Juan, vuelvo en breve. Es la última oración de la Biblia. Si vos te vas a Apocalipsis, es la última oración. Ven, Señor Jesús. ¿Puede hacer conmigo esta última oración? Cierre sus ojos y diga, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. A través de los escritos de Juan, poseemos la misma visión. Somos responsables del mismo testimonio. Los demás hombres deben oírnos proclamar este nombre siempre, en todas circunstancias. Con esta esperanza vivió Juan hasta el fin de sus días. Con estas palabras debemos vivir nosotros los cristianos hasta el fin de nuestros días. Y no temer, amados, no tener miedo a los juicios que están comenzando como dolores
de parto a suceder en este mismo momento. Se están desencadenando y quizás algunas cosas nos salpiquen. No temamos a eso, sino que estemos confiados en la esperanza bienaventurada. Temamos a aquel, no temamos al hombre que puede matarte y nada más, decíamos vez pasada, sino temamos a aquel que puede matarte y enviar tu alma al infierno. Ven, Señor Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Señor, bendice a tu iglesia, a mi iglesia. Bendice, Señor, a los amigos que hoy nos visitan. Yo no sé, Señor, si están a cuentas contigo, si esperan tu venida, si rindieron sus vidas a ti. Yo te pido que les mueva sus corazones a hacerlo. Si hoy estás aquí por primera vez o te trajeron, ora conmigo y decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mis maldades, Señor. Estoy cansado, estoy cansada de esta vida, Señor. Estoy cansado de vivir así. Dame una nueva vida, Señor. Quiero tener esta esperanza que hablan los cristianos, que aún después de la muerte lo mejor está por pasar, no lo peor. Decirle: sálvame, Señor. Límpiame, Señor. Haceme tu hijo. Adoptame como tu hijo, como tu hija. Oh, Señor, salva las almas en esta tarde, Señor, en este lugar maravilloso que tú has establecido, Señor. Bendice a tu iglesia que esté preparada para este encuentro contigo, Señor. Que no le tenga miedo a la muerte, porque sorbida fue la muerte con victoria. Oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Sorbida fue la muerte en victoria por la sangre de Cristo. No debemos temer a nada ni a nadie, solamente tener el temor del Señor en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, bendice las familias, a los papás, a las mamás, a los hijos, a los abuelos, las abuelas. Bendícelos, Señor, que tengan una vida en paz en lo que nos toca por vivir, Señor, adorándote, exaltando tu nombre, como hoy nos decía el pastor, orando siempre, en todo tiempo. Aun cuando más necesidad tenemos, más nos acercamos en oración a ti, Señor, y a oír tu palabra y obedecerla. Y todo lo demás, salud y dinero, vendrá por añadidura. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor.